¿Sabías que existió una sociedad religiosa que permitió las relaciones íntimas entre personas de todas las edades? Así es, de todas. Se proclamaron a sí mismos los niños de Dios. David Berg fue el líder espiritual de este grupo religioso. Nació el 18 de febrero de 1919 en Oakland, California. Virginia Brown, su madre, era una evangelista muy popular dentro del ámbito cristiano de su ciudad. Ella misma dijo haber pasado por una especie de sanación milagrosa desde que sufrió un accidente, y a partir de ese momento dedicó su vida por completo a predicar la palabra de Dios. Virginia, a pesar de ser una persona muy carismática, también tenía una personalidad muy autoritaria e intensa en el sentido religioso. Crió a sus hijos como si fueran los profetas del futuro. En especial a David, le decía que estaba destinado a una misión divina, que Dios tenía un plan único para él, pero seguido de reglas un tanto duras para un niño, desde prohibirle la televisión por completo a ni siquiera tener amigos fuera de su círculo religioso. Por otro lado, su padre, Emanuel Berg, él era el pastor de una iglesia, pero una persona mucho más reservada, o sea que la figura dominante de la familia era Virginia. David creció sintiéndose especial, y aunque todos quieren lo mejor para sus hijos, muchas veces por no poner límite a este tipo de fanatismo religioso, el ego espiritual comienza a echar raíces, y a causa de eso pueden nacer líderes de sectas tan repugnantes como esta. Y pon atención en esto porque es clave para lo que viene después. David Berg durante la adolescencia comenzó a mostrar indicios de una obsesión por sus instintos de lujuria, hasta el punto en el que fue expulsado de una escuela religiosa por conductas inapropiadas. Pero eso sí, su madre lo castigaba duramente por cualquier pecado cometido e incluso por pensamientos impuros, algo que seguramente en su interior causó algún tipo de resentimiento y represión. El tiempo pasó y a finales de los años 40, cuando David sirvió como predicador en la Christian and Missionary Alliance Church, aquí conoció a Jane Miller, una mujer sobresaliente en esta iglesia con quien mantuvo una relación formal, aunque digamos que esta relación no fue una historia llena de romance, más bien fue una conexión basada en ideales religiosos por la idea de servir juntos a la obra de Dios. En 1949 se casaron y pronto tuvieron a su primera hija, Linda Berg. Después de ella vinieron Paul, Faith y Deborah, quienes crecerían más tarde dentro de la secta y se volverían críticos y denunciantes de los abusos que ahí se cometerían. Todo parecía marchar perfectamente bien, hasta que a finales de los años 50 la iglesia decidió remover a David del ministerio y lo exiliaron de su cargo como pastor, ya que comenzaron a ver en David un cambio drástico en su manera de predicar y su comportamiento también. Se alegaba que se volvió alguien extremadamente autoritario y que no aceptaba correcciones, ya que él se sentía elegido por Dios. Entonces esto le llevaba a creer que siempre estaba en lo correcto. Este exilio en un principio obviamente frustró el camino espiritual de David, pero en un momento de claridad se preguntó: ¿y si esto realmente es una señal divina para que comience mi propio movimiento? Y es aquí en donde nace esta secta que inicialmente optaron por nombrarla Jóvenes para Cristo. David y su familia comenzaron a predicarles principalmente a jóvenes hippies que se reunían en cafés, playas y comunas, pero no con el típico sermón cristiano, sino que agregaba un toque radical de cómo escapar del sistema, la liberación espiritual a través del amor, cómo romper las reglas sociales, y todo esto camuflado de citas bíblicas. A primera vista se catalogaba como un grupo cristiano pacífico: música, oraciones, hacer el bien, etcétera. Dentro de lo que cabe, un culto cristiano ordinario. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ya que es bien sabido que en muchas doctrinas religiosas, bajo distintas reglas obviamente, se dice que la actividad íntima tiene cierta relación con lo espiritual. Un ejemplo de esto es el matrimonio, en el cual la actividad íntima, hablando espiritualmente, es donde nuestras almas o nuestra energía se conecta y se vuelve uno con el otro, pero no es algo que se requiere estrictamente para tener una conexión con lo divino, por lo cual David quiso maximizar esta idea y aprovechar esta pequeñísima grieta para plantar una semilla perversa. En los años venideros se empezó a correr la voz, y entre una cantidad ya considerable de seguidores, David conoce a una joven llamada
Karen Servi, una joven de 25 años, muy carismática, que en un principio se unió como la secretaria personal del ministerio, a la cual decidió ponerle como apodo María. Y ojo aquí, porque más tarde esta joven se empieza a jugar un papel muy cercano dentro de la vida de David. A pesar de que su esposa lo acompañó desde un principio en este sendero espiritual, Jane no se sentía identificada con esta nueva forma de evangelizar por parte de David, el cual ya había llegado a un nivel alarmante. Pero el punto de quiebre de este matrimonio vino cuando David comenzó a tener intimidad con las mujeres del grupo, incluyendo a Karen Servi, con quien aparentemente ya tenía una relación sentimental. Esto sumado a constantes discusiones y una creciente desconfianza, hasta que finalmente su matrimonio ya no pudo sostenerse más. Esta ruptura conyugal impulsó aún más a David a continuar con sus atrocidades, pues ya no había nadie quien le dijera lo que tenía que hacer, ningún obstáculo, pues era el creador de su propio movimiento. En 1971, este grupo religioso adopta oficialmente el nombre de los Niños de Dios. Tal vez se quedaron con este nombre porque hacía mucho énfasis entre la inocencia y la espiritualidad, que al final de cuentas, en enseñanzas bíblicas provenientes del mismo Jesús, era que fuéramos como niños para poder ver el reino de los cielos. Entonces creo que este nombre era muy atractivo y manipulador a la vez, pero al mismo tiempo un anzuelo perfecto para atraer a más seguidores al culto. En la secta de los Niños de Dios, nada te pertenecía, ni siquiera tu salario. Tenías que entregarlo completamente. Esa era una de las normas, obviamente disfrazada de un chantaje espiritual. Además que tenías que vivir totalmente en cautiverio dentro de las comunas bajo control absoluto. Como ya sabemos, el afecto físico entre los adultos del grupo se consideraba un acto de fe, bajo el lema "el amor lo es todo". Así que a este pastor se le ocurrió la magnífica idea de que esta podría ser una buena herramienta para atraer a más seguidores. Esto consistía en tener relaciones íntimas con personas ajenas al grupo para poder convencerlos de pertenecer a esta secta, y a esta actividad la llamaban el flirty fishing o la pesca coqueta. A mediados de esta década, David empieza a mandar unas cartas escritas a mano para todos sus seguidores, en los cuales él se identificaba como Moisés, refiriéndose al personaje bíblico, y por eso estas cartas adoptaron el nombre de las cartas Mo. Estas malditas cartas se convirtieron en el motor de la morbosidad y lo perverso en los Niños de Dios. Cartas que fueron muy polémicas, por cierto, porque mezclaban conceptos religiosos con instrucciones de relaciones íntimas que hasta el día de hoy sabemos que fueron abusivas con toda la extensión de la palabra. Por ejemplo, promovía una idea de amor libre que no respetaba límites entre adultos y menores. Y quiero que pongas atención a lo siguiente que te voy a decir, porque esto conecta con el desenlace de este video. Pues entre las víctimas más conocidas del grupo fue Richard Rodríguez, a quien nos referiremos en este video como Davidito, ya que así era como se le conocía dentro de la secta. Él era el hijo biológico de Karen Servi, quien, a pesar de ser la pareja sentimental de David Berg, ella quedó encinta por parte de otro miembro del grupo. Aunque Berg fue en todo momento su principal figura de autoridad y el encargado de promover a este infante ante toda la secta como el Mesías, el heredero de un propósito más grande para el futuro de la secta. Pero no por eso este pequeño se iba a salvar de las atrocidades que se cometían en este culto. Otro caso muy popular es el de Joaquin Phoenix, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, ya que sus padres formaron parte de este movimiento durante aproximadamente 7 años. Si bien Phoenix pasó solamente sus primeros meses de vida en estas comunas, fue porque cuando el ambiente empezó a ponerse más turbio, sus padres decidieron alejarse por completo de esta secta para buscar un estilo de vida diferente. Por el contrario, los hermanos mayores de Phoenix sí pasaron parte de su infancia dentro de estas comunas de los Niños de Dios, mas no se sabe a ciencia cierta qué es lo que vieron o qué es lo que tuvieron que soportar a causa de este asqueroso adoctrinamiento. Más tarde, en el 93, en Buenos Aires, la policía realizó uno de los operativos más grandes en contra de la secta. 100 infantes fueron rescatados, varios líderes y cuidadores fueron arrestados bajo sospecha, pero increíblemente varios quedaron en libertad debido a la falta de pruebas.
pruebas. Poco a poco esta secta se convirtió en sinónimo de maldad, pues ya contaban con comunidades grandes establecidas en países como en España, Brasil, México, Alemania, Filipinas y Francia. Para este entonces la secta ya se había vuelto blanco de las críticas y los escándalos públicos y por ende también de las autoridades. Algo que empujó a muchos miembros a abandonar la comunidad y a delatar abusos colectivos y deplorables que se vivieron cotidianamente dentro de estas comunas religiosas. Y es que tal vez estás esperando a que te diga que David Berg finalmente pasó el resto de su vida pudriéndose en la cárcel, pero no fue así, ya que todos estos actos ilícitos se cometían en entornos cerrados y controlados. David Berg era prácticamente una figura invisible en constante movimiento de un país a otro, y el único contacto con sus líderes y seguidores era por medio de las cartas Mo, por lo cual, antes de que pudiera haber pruebas contundentes de los crímenes atroces que aquí se estaban cometiendo por órdenes de este hombre, en 1994, David Berg pierde la vida a causa de cáncer de pulmón. Esto marca un antes y un después dentro de la secta. Karen Serby asume el liderazgo principal junto a otros líderes, pero siguen siendo el punto de mira ante los medios y los investigadores interesados en el caso. Y al ver que la punta de lanza de este movimiento ya no está, en el año 2000, la secta cambia oficialmente su nombre a la Familia Internacional, intentando distanciarse de ese estigma asociado a los niños de Dios. Queriendo deslindarse de un pasado imborrable, la secta empieza a abandonar estas prácticas extremas y de golpe empiezan a enfocarse en actividades religiosas más convencionales. Para este año, varios líderes involucrados en diversos países con esta secta enfrentaron una detención y procesos legales debido a que ya había más exmiembros revelando toda la verdad. Surgieron documentales, reportajes y pruebas, y en el 2004 esta secta sufre un declive inminente, pero sin desaparecer por completo. ¿Recuerdas que te hablé sobre Davidito, el hijo biológico de Karen Serby, un niño al que le quisieron hacer creer que el sufrimiento era un paraíso espiritual? Pues después de haber escapado de esta secta, el pasado jamás dejó de perseguirlo, y en su mente la justicia que jamás llegó por parte de los tribunales solamente se podría conseguir por medio de sus propias manos. El 8 de enero del 2005 en Tucson, Arizona, Davidito, ahora con 25 años, planeó su último movimiento con precisión. Llamó a Angela Smith, quien había sido una de sus cuidadoras cuando era apenas un niño. La llamó fingiendo una reconciliación y, teniéndola enfrente, no pudo contener esa rabia acumulada durante años y acabó por quitarle la vida a Angela Smith. Acto seguido, Davidito también decide irse de este mundo. Y te preguntarás, ¿había algún motivo en específico por el cual fue detrás de ella? La respuesta es simple, pues entre esos años se reveló un pequeño libro llamado El Libro de Davidito, el cual contenía decenas fotográficas donde era sometido a prácticas ilícitas por parte de diversas integrantes de la secta, en especial Angela Smith. Estos hechos son realmente una cadena de la represión ejercida por el fanatismo religioso, desde los padres de David Berg hasta los niños que formaron parte de este grupo involuntariamente. La verdad es que, en mi opinión, no hay nada más grotesco que un hombre lleno de maldad, convencido de que está haciendo el bien, como en el caso de David Berg. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, suscríbete, dale pulgar arriba y nos vemos en la próxima. Hasta luego.